Muy bienvenidos a esta sesión de la Clínica de Investigadores, Investigadoras en Derecho Animal, en su cuarta temporada, y esta es la séptima sesión. Me da mucha alegría daros la bienvenida a todos los que asistís de muchas partes del mundo. Algunos amigos, conocidos, asistentes a otras clínicas, otros por primera vez asistís a esta sesión. Sois todos cálidamente acogidos y comprometidos a continuar el próximo año, que empezaremos en en octubre, con las sesiones de la quinta temporada ya de la clínica. Hoy tratamos un tema de un interés crucial, porque es el Código Civil brasileño, la reforma del Estatuto Jurídico de los Animales en el Código Civil brasileño. Yo no voy a ser la presentadora de esta sesión, pero dejadme que diga una parte de lo que yo considero que ha hecho que todo el equipo fuera unánime para la propuesta, cuando la hicimos, ¿verdad?, a principio de curso, de elegir este tema. Brasil es uno de los países pioneros en la protección animal en toda América Latina. El esfuerzo que ha hecho Brasil, las instituciones que ha creado, el profesorado que ha formado, los investigadores que siguen estando en activo, toda la doctrina brasileña es importantísima. Todo ello es parte de una tradición jurídica fuertemente enraizada en uno de los mejores códigos que hay en la actualidad. Si tuviéramos que hacer rankings de códigos, si se pudiera decir, el Código Civil brasileño es uno de ellos. Pero además, Brasil, a todos, desde aquí, desde España, pero para todo el mundo, Brasil siempre nos evoca cosas buenas. ¿Cuánto habéis aportado a nuestra vida, a nuestro imaginario, a la literatura, a la música, al cuidado del paisaje, a la estética, a tantos aspectos, a la generosidad, a esa forma alegre de decir todo bien, todo bon? Yo lo digo muy mal, perdonadme. Y sin más, voy a darle la palabra a la moderadora de esta clínica, que se va a encargar de dirigirla. Ella es la responsable de todo lo que en esta clínica de hoy vamos a hacer. Es Vania María Tuglio, que es un personaje importante. Digo personaje con carácter, ¿verdad? Character, se diría en inglés, porque es muy conocida en este grupo de investigación y en esta revista, puesto que fue cuando ya estaba en el, digamos, en el cenit de su carrera profesional, dedicó un año sabático a formarse en Derecho Animal en el máster de Derecho Animal. Un recuerdo inolvidable de tu laboriosidad, de tus preguntas, de ese afán que has hecho por construir. Vania compagina, por lo tanto, un perfil de gran responsabilidad institucional, porque es magistrada, además responsable de medio ambiente y derechos de los animales en Sao Paulo, pero además es una estudiosa. Tiene libros publicados, artículos, y es una de esas personas a las que una consulta nunca cae en el vacío. Siempre tiene una respuesta cumplida y puntual. Gracias, Vania, por aceptar nuestra Sí, invitación. Eres parte de nosotros también y siempre te esperamos con los brazos abiertos. Tuya es ahora muchísimas la gracias. responsabilidad de la sesión. Gracias. Gracias a ti. Saludos y gracias a todos los que participan en este evento. Agradezco enormemente a la profesora doctora Marita Candeia Jiménez la invitación. Es un gran honor coordinar esta cuarta sesión de la Clínica de Investigación sobre Derechos Animales del DALPES. Esto se quedará grabado en mi corazón para siempre. Muchísimas gracias. El tema de nuestra conversación es la reforma del Código Civil brasileño. Para que podáis entender mejor el contexto en el que se inserta esta reforma, voy a resumir brevemente los hitos importantes para los animales en Brasil. El marco legal inicial fue un decreto de 1934 que describe 31 conductas de maltrato
y que los animales serán asistidos en los tribunales por los fiscales y por los miembros de sociedades protectoras. Aunque fue derogado en 1991, todas las leyes posteriores son basadas en él, obviamente con cambios, ya que la ciencia, la doctrina y la jurisprudencia ha cambiado desde entonces. En 85, la ley de las acciones públicas para reparar los daños morales y patrimoniales contra el medio ambiente dice que si el Ministerio Público no es el autor de la acción, actuará obligatoriamente como custos legis. Otras entidades también tienen el derecho de estas acciones. Hasta donde sabemos, la primera acción civil pública contra los rodeos fue propuesta en 95 por un fiscal del interior de São Paulo. Hito fundamental, la Constitución de 88, que incluyó un capítulo sobre el medio ambiente, prohibiendo, entre otras prácticas, las que constituyen crueldad animal de conformidad con la ley. Y esta es la ley de 98, que establece delitos contra los animales y otros delitos ambientales. A partir de entonces, la protección de ellos obtuvo resultados a gran escala en todo Brasil. Además de esto, existen numerosas leyes federales de protección. Y algunos estados brasileños han promulgado sus códigos de protección animal. El primero fue el estado de São Paulo en 2005. En 97, el Supremo Tribunal Federal prohibió la farra del boi, una tradición cruel de las Azores, traicionada por los inmigrantes portugueses que establecieron en la costa de Santa Catarina, que es uno de los 27 estados brasileños. Tras esta decisión, la Procuraduría General de la República intentó acciones directas de inconstitucionalidad. El Supremo Tribunal anuló leyes estaduales que autorizaban la celebración de peleas de gallos. En 2005, una ley de Santa Catarina, en 2007 de Rio Grande do Norte, en 2011 de Río de Janeiro. Por otra parte, el Supremo confirmó la constitucionalidad de leyes estaduales de Amazonas en 2020 y Río de Janeiro en 2021, que prohibían el uso de animales en pruebas de productos cosméticos, de higiene personal, perfumes y limpieza. También en 2021, el Supremo Tribunal prohibió el sacrificio de cualquier animal incauto en situación de maltrato. Bueno, por ende, en 2023 se creó el Departamento Federal de Protección, Defensa y Derecho de los Animales, que ya implementó el Programa Nacional de Protección y Gestión Ética de la Población de Perros y Gatos y el Sistema Nacional de Registro de Animales Domésticos. El motor de toda esa evolución es la actuación de la Fiscalía, de abogados y asociaciones protectoras, que ha contribuido en gran medida para la conciencia sobre la sensibilidad y la protección de los animales. Ahora se aproxima un nuevo e importante hito legal, la afirmación en el Código Civil de la sensibilidad de estos seres especiales. Para hablar sobre esta reforma, tengo el honor de invitar a dos destacadas personalidades en derecho animal en Brasil, y con gran orgullo, mis amigos, Dr. Vicente de Paula Taide Jr. y Dr. Yuri Fernández Lima. Vicente de Paula es juez federal, profesor y doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, postdoctor en Derecho Animal por la Universidad Federal de Bahía y coordinador de Zoópolis, Centro de Investigación en Derecho Animal del Programa de Posgrado de la Universidad Federal de Paraná. Yuri Fernández es estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Paraná y máster en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, abogado, consultor y profesor. Doctor Vicente, por favor, tiene la palabra por 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por mi presentación, profesora Vânia Tulio. Muchas gracias una vez más, profesora Marita Candela, por la invitación. Mucho me gustaría hacer un saludo especial a mis amigos acá presentes, profesor Arthur Henrique Regis, profesora Selma Duarte,
Miro acá la presencia de la profesora Verónica Ortiz. Muy bueno poder verte acá una vez más. Mi caro amigo Pedro Peña, también presente a nuestra ponencia. Entonces, profesora Marita, es un gran honor poder participar de esta sesión, de esta clínica de derecho animal coordenada muy eficazmente a longa data. De facto, hay una preocupación de nosotros en Brasil con los efectos de la reforma del Código Civil, de las propuestas de una nueva naturaleza jurídica para los animales en Brasil. Entonces, voy a leer un pequeño texto sobre la temática para ser mejor comprendido. Voy a compartir unas diapositivas. Muy bien. Bueno, en primer lugar, tuve el honor de integrar por designación del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de la República Federativa del Brasil, en calidad de miembro consultor para derechos animales, la Comisión de Juristas encargada de revisar y actualizar el Código Civil brasileño, la cual presentó sus propuestas al Senado Federal en 17 de abril de 2024. Estas propuestas se materializaron en un proyecto de ley del Senado número 4 del 31 de enero de 2025. Resultó en efecto excepcional que un jurista especializado en derecho animal fuera admitido en una comisión para reformar el Código Civil, que cuenta con poco más de 20 años de vigencia. A lo largo de todo el proceso que pude acompañar, desde la instalación de la Comisión de Juristas hasta la presentación del proyecto de ley de reforma del Código Civil, se hizo evidente la tendencia de los civilistas brasileños a reconocer que los animales ya no pueden ser simplemente, sencillamente equiparados a cosas inanimadas o a meros bienes muebles, dado que se tratan de seres vivos sintientes, como se establece en el artículo 91A del proyecto de ley. Esta tendencia sigue el camino de las reformas de los códigos civiles europeos desde finales del siglo XX. Unos modificados para declarar que, entre comillas, los animales no son cosas, como en Australia, Alemania, Suiza, los Países Bajos, y otros para definir que, entre comillas, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, como en Francia, Portugal, Bélgica e España. Sin embargo, en todas esas reformas se sigue aplicando a los animales de manera más o menos transitoria y subsidiaria el régimen jurídico de las cosas o de los bienes. Esto significa que las reformas de los códigos civiles europeos no cambiaron la naturaleza jurídica de los animales para convertirlos en sujetos de derechos.
continuaron tratando a los animales como bienes o cosas, aunque de naturaleza especial, dada su sintiencia y, por tanto, su capacidad de sentir y sufrir. En este sentido, se produjo la reforma del Código Civil Español en 2021. Esta concepción civilista contemporánea en relación con los animales ha venido inspirado los procesos de reforma de los códigos civiles de otros países, como Brasil, donde ya se declaró en uno de los informes iniciales de la mencionada Comisión de Juristas que fue la reforma del Código Civil portugués de 2017, la que sirvió de inspiración para proponer una nueva naturaleza jurídica de los animales. De esa forma, la tendencia de las reformas sigue siendo patrimonialista, al afirmar o interpretar a los animales como propiedad de los humanos, aunque se trate de una propiedad viva y sintiente, sujeta a una protección especial, con una fuerte intervención estatal que reduce algunos de los atributos del derecho de propiedad en aras de garantizar el bienestar animal. Según esta concepción, en el ejercicio del derecho de propiedad sobre el animal, el propietario puede usarlo, disfrutarlo, reivindicarlo y disponer de él, pero como dispone el artículo 333 bis, número 2 del Código Civil Español, ya reformado en 2021, entre comillas, el propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado, respetando su calidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie y respetando las limitaciones establecidas en esta y las demás normas vigentes. La cuestión que se plantea entonces es: ¿sería suficiente, profesora Marita Candela, para la efectiva protección de los animales esta naturaleza jurídica de propiedad especial? En contrapartida, ¿necesitan los animales derechos para ser protegidos de manera efectiva? En primer lugar, debe entenderse que la noción de derecho animal como disciplina científicamente autónoma requiere necesariamente la consideración de los animales como sujetos de derechos, como titulares de un repertorio mínimo de derechos fundamentales. Digo, sin derechos para los animales no existe derecho animal. Podría afirmarse en una primera aproximación que los animales necesitan derechos porque son seres vivos sintientes. Después de todo, los animales no son como los ríos, las plantas u otros elementos de la naturaleza. Este hecho es necesario, pero no es suficiente para justificar los derechos animales, ya que está presente en la base de las propias teorías patrimonialistas que han dictado las tendencias de las reformas de los códigos civiles. Los animales son bienes especiales que merecen protección especial porque son sintientes o dotados de sensibilidad. Pero lo que las teorías patrimonialistas ocultan es que el ejercicio abusivo del derecho de propiedad sobre los animales no es la excepción, sino la regla. En general, las leyes de protección del bienestar animal son cosméticas, simbólicas o de baja eficacia, especialmente en relación con los animales hipervulnerables, es decir, aquellos explotados económicamente
por la ganadería, la pesca, incluso la ciencia. Ocultando, siempre ocultando, que este derecho abusivo de propiedad se ejerce con estímulos, fomentos y regulaciones estatales de lo Estado. En otras palabras, miles de millones de animales están sometidos a una violencia institucionalizada con características típicas de un régimen de opresión totalitaria. Se impone una doctrinación masiva a través de la educación y la propaganda de la ideología del animal como producto de consumo. Algo similar al, entre comillas, carnismo de Melanie Joy. También se eliminan o desincentivan percepciones alternativas, como la ideología vegana, también descrita por Ana María Boglio, que objetifica el cuerpo animal como, entre comillas, referente ausente, en las palabras de Carol Adams, tratando a sus adherentes como enemigos de la cultura o de la economía. Y más importante, las víctimas, los animales, son invisibilizadas y privadas de personalidad jurídica, volviéndose usables, abusables, descartables y reemplazables, naturalizando así en el día a día la violencia y la opresión sobre ellos. Ciertamente, para este auditorio, para esta clínica que es instruida y consciente de esta realidad, no es necesario abundar en ejemplos sobre cómo funciona este régimen totalitario que instrumentaliza cotidianamente los cuerpos animales y vulnera sus espíritus con dolor y sufrimiento. Los animales necesitan derechos, profesora Verónica, porque la atribución de derechos sigue siendo la forma civilizada de enfrentar esta violencia totalitaria. Atribuir derechos es descosificar, es hacer que el sujeto sea importante en sí mismo, no solo porque sirve a propósitos humanos. El sujeto de derechos no se somete al derecho de propiedad ajeno, regular o abusivo, debido a la dignidad que lo caracteriza. Ser digno es ser un fin en sí mismo, como construyó la filosofía kantiana y actualmente bien desarrolla la neokantiana Christine Korsgaard. Los animales son seres vivos dotados de dignidad porque los que les sucede les importa, dirá Martha Nussbaum. Hoy, en la filosofía, en derecho constitucional, se reconoce cada vez más que la dignidad no es un atributo exclusivamente humano. El derecho animal es, por tanto, una verdadera terapia de choque contra el sistema institucionalizado de opresión a los animales. Es incuestionable, afirma Eugenio Zaffaroni, entre comillas, el paralelo entre la abolición jurídica de la esclavitud y este avance animalista. Pero existen razones más técnicas para justificar que los animales necesitan derechos. La primera es la imprescindibilidad de los derechos fundamentales para la protección de la dignidad animal. Si el animal es propiedad viva, no es sujeto de derechos, no podrá tener derechos fundamentales y, en consecuencia, su régimen jurídico de protección podrá cambiar según los gobiernos de turno. Los derechos fundamentales, como bien nos recuerda Pérez Luño, el grande Pérez Luño, son derechos constitucionales con tutela reforzada contra cambios ocasionales. Negar derechos fundamentales a los animales
es negar que tengan una dignidad propia que debe preservarse y someterlos a un régimen jurídico precario e inestable. La segunda razón es que la atribución de derechos viene acompañada, al menos en regímenes constitucionales democráticos, de la capacidad procesal. Es decir, de la posibilidad de reclamar sus derechos en juicio directamente o mediante representación. La posibilidad de los animales de que los animales litiguen en juicio y los efectos sociales y políticos de ello es un poderoso catalizador descosificador. Añádese a esto la admisión de animales litigando en juicio por sus derechos ayuda a instituir una nueva cultura de protección animal, ya no basada exclusivamente en la compasión, sino fundada en el respeto por una cuestión de justicia, evocando nuevamente la filosofía de Martha Nussbaum, que concibe, entre comillas, la esfera de la justicia como la esfera de los derechos básicos. Pragmáticamente, respetar a los animales por una cuestión de justicia agrega mayor responsabilidad para quien viola los derechos animales básicos, ampliando el espectro de protección animal contra la violencia. Un ejemplo práctico de esta responsabilidad reforzada por los derechos animales es la experiencia brasileña de judicialización estricta del derecho animal, en la cual actúa con grandes impactos prácticos el profesor y abogado animalista acá presente, Yuri Fernández Lima. Es un grande abogado animalista con varias acciones con representación de animales en juicio, mediante la cual los animales son admitidos a litigar en juicio con capacidad para ser parte, con sentencias que condenan a los autores de la violencia a pagar una indemnización al propio animal, profesora Candela, que será administrada por su responsable humano en beneficio exclusivo del animal. Ninguna otra técnica jurídica que no sea la atribución de derechos permite soluciones como esta, que garantizan al animal víctima un mínimo existencial a través de un patrimonio mínimo capaz de cubrir sus necesidades vitales. Continuar tratando a los animales como cosas, aunque sean especiales, como en Código Civil español, Código Civil portugués, es privarlos de la protección legal robusta, usando las palabras de profesor Oscar Horta. Esta misma experiencia ha demostrado que en el proceso judicial, con animales como demandantes, pueden crearse nuevos derechos animales en proceso, a partir de las fuentes normativas disponibles, como el derecho a la reparación por daños morales, el derecho a medidas protectoras en situaciones de violencia doméstica o familiar, y los derechos típicos derivados del reconocimiento de familias multiespecie. Estoy a terminar. No basta con el debido respeto, con prever simplemente una legitimación ampliada para que los humanos demanden en nombre propio para proteger a los animales, como tampoco basta para la protección de niños y otros incapaces. Recordemos que durante mucho tiempo se creyó que los niños no necesitaban derechos, porque el Estado y el juez de menores eran capaces de protegerlos eficazmente. Los niños no eran sujetos de derechos, sino objetos de tutela estatal. Fue con gran esfuerzo que esta doctrina de la situación irregular fue reemplazada
por la doctrina de la protección integral con niños afirmados como sujetos de derechos hoy establecida en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, el artículo 227 de la Constitución brasileña y el artículo 39 de la Constitución española. Un minutito más, profesora Vania Tulio. La conclusión. Por lo tanto, los animales necesitan derechos porque están sometidos a un régimen totalitario de violencia y opresión contra el cual solo la tecnología de los derechos puede tener eficacia real y duradera. Los animales necesitan derechos para tener derechos fundamentales, para tener acceso a la justicia y para ser tratados con respeto por su dignidad propia e individual. Los animales necesitan derechos, porque solo como sujetos de derechos será posible revertir la ideología del animal como bien de consumo. Pero en este punto, profesora Vania, eu voy preguntar, ¿atribuir derechos a los animales implica también asignalarles deberes y obligaciones en orden civil? Dejaré esta respuesta para después. Finalmente, debemos decir que tenemos poca esperanza actual, que las reformas de los códigos civiles, especialmente en América Latina, contemplen la naturaleza jurídica de los animales como sujetos de derechos, consolidando definitivamente el derecho animal. Pero es posible emprender un avance legislativo que permita una evolución gradual en este sentido, con el apoyo posterior de la doctrina y la jurisprudencia. Es necesario declarar a los animales como seres vivos sintientes, pero, profesora Vania Tulio, fuera del libro de los bienes, fuera del libro de derechos reales o de derechos sobre las cosas, algo ya presente en la reforma del Código Civil portugués. Además, es necesario abolir o reemplazar el régimen transitorio o subsidiario de los bienes o las cosas, mientras no se llegue al Estatuto de los Animales, que decididamente reconstruya la naturaleza jurídica de los animales y los atribuya los derechos necesarios. Termino diciendo que una visión abierta como esta, ya sea en el Código Civil brasileño o en otras codificaciones latinoamericanas, la doctrina jurídica animalista de cada país tendrá espacio para elaborar una auténtica teoría dogmática de los derechos animales, que pueda acelerar el proceso de liberación animal, contribuyendo a formar una cultura de paz e inclusión de todos los animales en nuestra comunidad moral. Además, este espacio generado por las nuevas disposiciones de derecho civil sobre los animales como seres vivos sintientes, fuera de los derechos de las cosas, podrá incentivar e inspirar la legislación de los estados, provincias o departamentos autónomos para crear derechos animales como tecnología de vanguardia para la protección animal, como Brasil ya está teniendo. Con estas palabras, consciente de que los animales no pueden existir con dignidad sin derechos, agradezco la invitación. Perdóname, profesora Vania, por el exceso de tiempo, mas agradezco la invitación que me ha dirigido y saludo con especial atención la profesora Marita Jiménez Candela. Muchas gracias. Gracias, profesor, doctor Vicente. Respetable el profesor y personalidad, pero bueno, imagino que teníamos que tener el doble del tiempo para que tú nos dijiste lo que está en el proyecto de ley, la propuesta de cambio en el Código Civil. Entonces, se me permite, con todo respeto, como apertura de una exposición, está perfecto.
Vamos a ver si en las cuestiones nosotros podremos saber lo que de facto está previsto en el proyecto de ley de reforma del Código Civil brasileño relativamente a los animales. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Yo voy a pasar la palabra al profesor doctor Yuri, por favor. Tienes 20 minutos también para manifestarse. Muchas gracias, profesora Vânia. Para mí es un gran honor estar aquí a convite, por invitación de profesora Marita, que fue parte de mi painel de maestría cuando defendí mi disertación en Universidad Federal de Bahía. Y después, algunos años después, nos encontramos personalmente en Barcelona, cuando yo y Víctor estuvimos de vacaciones. Y ahora estoy aquí muy feliz, muy contente de estar con estas grandes personalidades y amigos. Profesora Vânia, profesor Vicente, que es mi tutor, y ahora estoy llegando al fin de mi doctoramiento. Y profesor Vicente es mi tutor. Y hay amigos aquí como Artur, doctora Selma, Pedro. Muchas gracias por el prestigio. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Vosotros pueden ver? ¿Sí? Ok. Entonces, profesora Vânia, incluyendo como parte de su pregunta, voy a hablar sobre dos artículos de la propuesta de reforma del Código Civil brasileño que se refieren a la familia multiespecie. Bueno, aquí es la pantalla inicial con el título de mi presentación, La familia multiespecie en el proyecto de reforma del Código Civil brasileño. Bueno, rápidamente voy a decir que la familia aquí en Brasil es un concepto en transformación. Vamos a ver en la próxima pantalla que la Constitución de Brasil de 1988 es un poco restrictiva, pero el entendimiento de los tribunales, sobre todo de los tribunales superiores, ha nos dado un norte de cómo entender la Constitución y cómo ampliar el concepto de la familia. Aquí hay mucho texto, pero yo destaco apenas que el afecto es la base principal para la construcción de una familia, como los tribunales ven entendiendo, en algunas decisiones que voy a mostrarles aquí en algunos minutos. Bueno, entonces en nuestra Constitución, en el artículo 226, nosotros podemos entender que la familia puede ser resultado del matrimonio civil, de la unión estable entre el hombre y la mujer, y también es posible de una familia monoparental, el padre o la madre y sus hijos. Pero los tribunales vienen entendiendo de forma más amplia. Por ejemplo, antes de esta cuestión de los animales, el casamiento entre dos hombres o entre dos mujeres es todavía permitido en Brasil por medio de las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Y el Superior Tribunal de Justicia también hay decisiones en este sentido de ampliar la familia, de ampliar este concepto de familia y aceptar otras formas de familia. Y una de estas formas es justamente la familia multiespecie, que es una familia que puede ser composta por personas humanas y personas no humanas.
o entre humanos y animales no humanos. Y aquí voy a traer algunas fotos para ilustrar algunas familias multiespecie reales, hasta para que podamos no entender solamente como familias formadas por perros y gatos, o perros o gatos, porque este es algo que yo siempre hablo, porque tenemos que mirar para além de los perros y de los gatos, ¿no? Eh, Déjame apenas, no sé si hay algo en el chat, pero si quieren pueden me interromper. Muy bien, y aquí hay una, un pedaço de uma fala del presidente del Instituto Brasileño de Derecho de Familia. Este derecho, debo decir aquí, en la presencia de doutora Selma, que es presidenta da Comisión de la Familia Multiespecie, de este Instituto Brasileño de Derecho de Familia. Entonces, doutora Selma es una persona muy importante en Brasil por por esta actitud de vanguardia, por esta lucha, que es muy difícil, doutora Selma bien sabe, esta lucha contra prejuicios y contra muchas personas que no consiguen todavía entender, comprender que la familia puede sí ser compuesta, ser formada por animales no humanos. Entonces, doutora Selma, muchas gracias por su trabajo, por su contribución para el derecho brasileño. Y aquí el presidente del instituto, Rodrigo, habla un poco sobre esta cuestión de la familia multiespecie, del concepto, este cambio en la forma de tratar las mascotas, ¿no? También trajo consigo la necesidad de conceptualizar su vínculo emocional con los humanos, creándose así el término familia multiespecie. Al ser considerados seres sintientes, estos animales pasan de ser objetos, cosas, como el profesor Vicente estaba hablando, a ser considerados como seres sencientes por la ley. Con esto se entiende que las mascotas pueden formar parte de una familia. Muy bien, aquí son algunas decisiones del Tribunal Superior Tribunal de Justicia, también de Tribunal Regional Federal de Cuarta Región, pero hay decisiones de varios tribunales. En este sentido, de expansión del concepto de familia, habiéndose acuñado la doctrina el término familia multiespecie, como estamos viendo, para referirse también a las familias compuestas por miembros no humanos, con quienes establecen las relaciones de afecto como los animales de compañía. La segunda decisión, hoy en día es posible afirmar que tenemos la llamada familia multiespecie, en que existe una red de interacciones entre animales y humanos donde sus miembros se reconocen y se legitiman mutuamente. Estas decisiones son recientes, una de 2023 y otra de 2022. Muy bien. Aquí empiezan las fotos que me gustan mucho. Esta familia multiespecie todavía no existe, infelizmente, pero es un buen ejemplo. Esta cerda, no sé si se dice así en la femia, pero le llamaban Esther. Todavía hay una página en Instagram, Esther the Wonder Pig. Cornelio es el Perú, que también no, murió como Esther, pero era un ejemplo muy interesante de familia multiespecie porque hay el perro, que no me recuerdo el nombre, hay un gato también, y la cerda y el Perú. Bueno, con relación ahora entrando en el Código Civil, en el proyecto de reforma del Código Civil, voy a hablar de artículos 19 y 1556. Profesor Vicente habló un poco del artículo 91, que después pienso que va a ser retomado, que es el artículo que habla de esta naturaleza jurídica de los animales. Pero dentro de esta crítica que el profesor Vicente ha hecho, en el sentido de que
son seres sencientes, pero no son sujetos de derecho. El régimen de bienes, de cosas, se aplican a ellos subsidiariamente en cuanto no hay una ley especial. Entonces, eh, eh, es una lucha muy difícil. Profesor Vicente bien sabe porque, como él mismo dice, fez parte de esta comisión de juristas por la reforma. Fue una lucha muy difícil para conseguir estes pocos avanços, pero dentro de este cuadro reformista mismo. Entonces, estos artículos van específicamente, voy a hablar aquí sobre la familia multiespecie. Y aquí vosotros pueden ver la cuestión del afecto, que yo empecé hablando sobre él, que es un principio, un valor importante en este contexto. Muy bien. Aquí, otra familia multiespecie. Esta señora es mi tía. Esta gallina también se murió, pero fue rescatada de malos tratos, y convivía con los perros, con los gatos y con ella, humana, y con su hijo, mi primo. Y es muy interesante poder ver cómo las gallinas son seres muy inteligentes. Profesora Marita bien sabe, profesor Vicente, todos aquí, que mi maestría fue sobre las gallinas ponederas. Y esta gallina, nosotros pensamos que fuera en pasado ponedera, porque el bico está cerrado. No sé si en esta foto pueden ver, pero muy probablemente fue explotada por la industria de huevos por más o menos 2 años, y no sé cómo escapó y estaba siendo utilizada para otros fines, y mi tía la rescató. Bueno, el artículo 19, el texto propuesto, dice, en traducción libre: el afecto humano se manifiesta también a través de expresiones de cuidado y protección hacia los animales que conforman el entorno sociofamiliar de la persona. El cuidado, profesor Vicente también ha mencionado sobre el artículo 333 del Código Civil Español. Y para mí, hasta, inclusive, hablé con profesor Vicente sobre eso, porque cuando yo leí este texto, para mí estaba claro que trataba aquí de familia multiespecie y de estos animales, para além de perros y gatos, que viven con las personas de manera libre, sin explotación y con afecto entre estos seres. Pero profesor Vicente nos envió a mí y a profesora Vânia un artículo muy corto de Rosa Neri, que es una jurista brasileña importante. En este texto, Rosa Neri dice que para ella, que estava também compondo a comissão de juristas, para ela, quando hablamos de animais que componen o entorno sociofamiliar de uma pessoa, estamos hablando de certos bienes, seres sentientes, que se vinculam de maneira especial a las personas. Hasta aqui, ok. Pero miren los ejemplos que profesora Rosa Neri ha hecho aquí. El perro de guía de cegos, portanto, com uma função para ser utilizado para alguma coisa em benefício de los humanos. El perro que brinda apoio emocional a las personas mayores, que aqui é um tema muito, está em alta, não sei se conoce esta expressão, pero é um tema muito recorrente aqui em Brasil, porque tivemos uma decisão que não foi boa do Superior Tribunal de Justiça. Há um projeto de lei que foi aprovado no Senado sobre a possibilidade de los animales, gatos e perros, e quizás outras espécies, serem transportadas por las companhias aéreas. El caballo, que se utiliza como recurso terapêutico para pessoas com discapacidade motriz,
O, en un sentido aún más amplio, un animal entrenado para realizar actividades laborales para el sustento de la familia, como es el caso de los entrenados para actividades circenses o teatrales, o incluso para cuidar la casa, los niños y los ancianos. Y aquí puedo decir también un ejemplo que es muy característico de mi trabajo, que es sobre los burros, que en algunos países, por ejemplo, en África, como Etiopía, los burros son todavía utilizados para transportar agua, para ayudar a la familia a sobrevivir. Entonces, este texto de profesora Rosa Neri me causó espanto, porque es una interpretación del artículo 19 completamente distinta da que yo hago. Para ilustrar esta foto de la izquierda es de una persona de estado de Goiás, Simone, y a porquinha, perdón, la seda se llama Nina. Foi um caso muito emblemático aqui em Brasil, porque Simone vive na área urbana de um município que não me recordo, a cidade, e algum órgão de inspeção sanitária, algo assim, um dia chegou e disse: Simone, tu não puedes mais ter esta cerda aqui em tu casa, porque é um animal de zona rural, etc. E foi uma comoção nacional e depois, em la justiça, Simone logrou manter a Nina com ela. Então, é um outro exemplo de família multiespécie que eu trago aqui para vocês. Bueno, esta foto me gusta mucho porque es una familia multiespecie con burros, que todos aquí pienso, o la mayoría sabe que yo tengo una afección, un afecto especial por los burros y un trabajo hace muchos años, desde 2018. Es un trabajo que hoy pienso que será hasta que me muera. No voy, pienso que muy infortunadamente no voy a lograr ver estos animales libres como vimos luchando, pero es una familia, estos burros son libres con esta familia multiespecie, con un perro también. Y para mí, este es lo texto de la derecha, para mí, especialmente, después quiero oír a todos los demás cómo ven este artículo, pero para mí, los animales que componen el entorno sociofamiliar de la persona son los animales de compañía, que precisamente componen la familia multiespecie. Entonces, para mí, este texto del artículo 19, nosotros podemos defender y después, si este texto fuera aprobado así, tendremos que aguardar la interpretación de los tribunales, pero pienso que podemos defender y lograr éxito no sentido de que este artículo habla sobre estos animales de estas fotos, no solamente sobre perros y gatos, sin ninguna función, sin ninguna utilidad para los humanos, como el perro guía, etc., pero animales que simplesmente tienen el derecho de vivir, de existir, con liberdade, com conforto, com afeto, ¿no? Muy bien. Y caminando para el fin, voy a hablar sobre el artículo 1566. Esta foto de la izquierda es del perro Joca, que se tornou muy conocido aquí en Brasil el año pasado, no sé, no estoy cierto, el otro año, porque el tiempo vuela. Este perro, infortunadamente, fue extraviado, partió de aquí, de São Paulo, en dirección a Mato Grosso do Sul, pero la compañía aérea llevó para Fortaleza, en el nordeste, en otro extremo del país, y un sitio muy caliente. Este perro quedó en la pista, sobre el sol y sin agua, y falleció, se murió el perro. Hasta este episodio, que no fue el primero, hay otros episodios de extravío y muerte de perros y gatos en los aeropuertos de Brasil, pero este
caso, y aquí podemos pensar en el especismo selectivo. Es un perro de raza, Golden Retriever, que es una raza muy, no sé, muchas personas dan más valor a perros de raza. Eh, pero este caso causó una conmoción nacional y la ley que mencioné há pouco, que foi aprovada no Senado e agora volve à Câmara dos Deputados, é chamada informalmente de Lei Joca, que é o nome deste perro. E aqui, como outro exemplo de uma família multiespécie monoparental, é este homem, que não me recuerdo o nome, que é o tutor de Joca. Bueno, el artículo 1566 habla sobre los deberes de los cónyuges. Entonces, los excónyuges y exparejas, de hecho, tienen derecho a compartir la compañía y asumir los gastos de manutención de los animales de compañía mientras pertenecer a ellos. Este artículo, si aprobado, va a concretizar también entendimiento de los tribunales. Los tribunales han entendido vienen entendiendo que es posible equiparar los animales no humanos a niños humanos, en el sentido de compartir los deberes de los cónyuges, excónyuges, con relación a alimentos, por ejemplo, a valores para manutención de estos animales. Yo estoy con un proceso judicial de una pareja que vivió 15 años juntas y se separaron y tenían muchos animales, cerca de 15 animales, mientras perros y gatos, pero una de las parejas se fue, abandonó toda la familia y mi clienta ficó con todas las despesas sola. Ajuizamos um processo judicial para pedir, aunque no teníamos ainda este artículo en vigencia, pero hay las decisiones de la jurisprudencia. E intentamos en este proceso que la otra pareja contribua financeiramente. Penso que foi ayer. Esta pareja apresentou sua defensa no processo e, obviamente, que uma parte da defensa habla sobre a impossibilidade de alimentos para animais não humanos. Então, temos, a pesar de termos decisões favoráveis, temos todavia muita resistência da sociedade, do judiciário, etc. E para finalizar, antes de finalizar, vou pedir excusa, porque o professor Vicente também me alertou para artículos do Código Civil Espanhol sobre este tema. Então, o artículo 90 e o artículo 94 bis, que mais ou menos a mesma situação. Entonces, el destino de los animales de compañía en caso de que existan teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y bienestar del animal, que es un aspecto importante que no tenemos en nuestro texto. El reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal. Atualmente, aprendi isto com a doutora Selma, não hablamos mais direito de visitação como hablávamos antigamente. Agora hablamos direito de convivência. Esto aprendi com a doutora Selma também. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presenteados ante el órgano judicial serán aprobados por el juez, salvo si non danosos para los hijos o gravemente prejudiciales para uno de los cónyuges. Y aquí, si fueran gravemente prejudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar sin prejuicio del convenio aprobado. E aqui o artículo 94, a autoridade judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges
y determinará, en su caso, la forma en la cual el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal. Todo ello entendiendo al interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quien le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales, que agora Brasil también, que hay aquí en Brasil, fue lanzado hace pocas semanas por el departamento que profesora Vania ha dicho en el empiezo de nuestra sesión. Este departamento de protección animal dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, coordenado hoy por Vanessa Negrini, una persona muy importante aquí en Brasil y que por medio de la cual professor Vicente foi indicado para a comissão de juristas da reforma. E aqui minha última pantalla, apenas considerações finais, pero para que podamos refletir e discutir. El proyecto de reforma del Código Civil supone un tímido avance en cuanto a la calificación jurídica de los animales, como el profesor Vicente ha mencionado y yo también. A pesar de los sólidos aportes científicos que reconocen la ciencia animal, así como de los precedentes del Supremo Tribunal Federal y del Superior Tribunal de Justicia que afirman la dignidad inherente a los animales, la propuesta legislativa no logró incorporar de forma más audaz la construcción jurídica que reconoce a los animales como sujetos de derechos. Aunque limitada por la tradición y los marcos conceptuales predominantes en el derecho civil, la propuesta legislativa al menos contribuye a contener los retrocesos y señala una apertura para el avance normativo en línea con los principios civilizatorios contemporáneos y las demandas de la sociedad civil organizada. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia la necesaria actualización del Código Civil con el fin de adaptarlo a los nuevos paradigmas ético-jurídicos. Ahora le toca al Congreso Nacional definir el rumbo de esta transformación normativa, que se incorporará, que se mantendrá inalterado y que podría lamentablemente suprimir. Entonces, agradezco mucho una vez más y quedo a disposición de todos para mayores discusiones. Muchas gracias por su explanación bellísima, por implementar este texto de la reforma. Y veo que, bueno, por lo menos los animales de compañía están bien cuidados. Por cierto que en relación al Código Civil español, la protección en el cuidado es más grande do que el nosotros, ¿no? Lo más importante que imagino es lo que los jueces hacen hoy con los infantes, con los hijos, que es poner interés, el cuidado de los hijos arriba del interés de los padres, de madres. El Código Civil de español hace lo mismo con los animales. Esto es muchísimo importante. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora tenemos poco tiempo, pero voy a empezar, por lo menos fue lo que he visto en las otras sesiones. Voy a empezar con una pregunta sin perjuicio de que lo hagan nuestros oyentes. En orden, voy a empezar con el profesor Vicente para pedirle que nos diga lo siguiente. Bueno, hoy los animales están en capítulo de las cosas, de los bienes. Bueno, pero en la reforma sí continúan en el libro 2 de los bienes
Bueno, después llega al artículo 91, que fue cambiado también en relación a lo que existe hoy. El 91 dice sobre la universalidad de derecho, dotadas de valor económico. Abajo de 91 hay una sección creada para los animales. El 91 dice que los animales son seres vivos sencientes, pasíveis de protección jurídica propia, en virtud de su naturaleza especial. Y después los dos parágrafos dicen lo que todas las normas que existen hoy dicen sobre en cuanto no se cría una ley especial para decir esto, para traducir esto. Son seres sencientes y pasíveis de protección jurídica propia. Bueno, la pregunta es, considerando la topografía, bien como el método sistemático de interpretación, es posible decir que los animales individualmente considerados, excepto los de compañía, no son integrados en este artículo. También los animales silvestres. Esto porque solamente la universalidad de animales dotados de valor económico serían considerados, estarían previstos en el Código Civil. Por favor. Gracias, profesora María Tulio. Yo presento acá en la pantalla el texto aprobado por la Comisión de Juristas que cambió. Tenemos hoy el proyecto de ley en el Senado Federal número 4, 2025. Este artículo trata de una propuesta de una nueva naturaleza jurídica de los animales y está muy claro la inspiración del artículo 91A de la reforma del Código Civil brasileño, la inspiración de las reformas del Código Civil portugués, español y otros, que siguiendo la tradición del Código Civil francés, de la reforma del Código Civil francés de 2015, afirma que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad o, como preferimos acá, seres vivos sintientes. Pero, como bien observado por profesora Vania Tulio, la ubicación del artículo 91.1a es, en la propuesta de la reforma, es dentro del libro de los bienes, como el artículo 91A, mismo definiendo animales como seres vivos sintientes, susceptibles de una protección jurídica específica. El artículo está en libro de los bienes. Algo diferente, profesora Marita, del Código Civil portugués, que ha colocado el artículo que declara a los animales como seres vivos dotados de senciencia entre el libro, el título de las personas y el título de las cosas. Código Civil portugués. Y mismo el Código Civil español, que hago acá, también en España, creo que yo tengo el texto del Código Civil español. Miren, solo el sumario del Código Civil español. Miren que el libro segundo habla sobre los animales, los bienes y la propiedad y sus modificaciones. No es como el Código Civil portugués, pero hay una clara separación de animales y bienes y propiedad. Pero creo que para nosotros, en la reforma del Código Civil brasileño, tenemos condiciones de alocar, de ubicar
el artículo 91A, animales son seres vivos sintientes, en una disposición como del Código Civil portugués. Un tercero género entre personas y cosas. No son personas, animales, no son personas, pero no son cosas. Y con eso, profesora Vania, la doctrina animalista, la doctrina civilista y principalmente la jurisprudencia creativamente podrá trabajar para una evolución de los conceptos, para una consolidación del derecho animal, y creo que en una perspectiva universal para todos los animales, incluso los animales salvajes, possam ser tratados como seres vivos sintientes, sin que el Código Civil sea un obstáculo a la evolución doctrinaria y jurisprudencial de los derechos animales. Muchas gracias. Yo que agradezco la explanación. Creo que ahora el público comprende lo que está en nuestra propuesta de Código Civil. Bueno, profesor Yuri, la separación acostumbra trazer problemas sérios em relação à guarda de los hijos. Não é incomum, infelizmente, usar a prole como forma de castigo ou abuso ao outro cônjuge. Acredita usted que lo mismo puede acontecer o ya está acontecendo en relación a los animales de estimación? Complemento la pregunta diciendo que, bueno, las crianzas pequeñas, los hijos, mismo aquellos que no hablan en un momento, van a escribir, van a hacer un diseño que denuncia los malos tratos, pero en los animales esto no ocurre. Y entonces, ¿qué piensas usted acerca de esta cuestión? Muchas gracias por la pregunta. En hecho, yo presencié hace unos 11 años atrás un caso de los padres utilizando los niños humanos para atingir uno al otro. En un caso de familia que yo cuidaba en el escritorio que yo trabajaba en aquella época. Entonces, no trabajo mucho con derecho de familia, pero pude verificar exactamente esto. Y con animales se pasa el mismo. Cuando yo vivía en Salvador y un poco antes de regresar a São Paulo, me procuraron, una persona me contactó para un caso en que ella y el ex compartían la guarda de un perro y había la utilización por parte del hombre, del ex cónyuge, del perro para atingir esta mujer. Pero no pude cuidar de este caso, indiqué una colega y no sé cómo se solucionó, hasta quedé curioso ahora. Entonces, es una realidad y tenemos que pensar sobre este aspecto. Los animales no pueden diseñar y hablar nuestra lengua, pero pienso que es posible utilizar profesionales, veterinarios, sobre todo, que trabajan con el comportamiento de los animales. Por ejemplo, doctora Erika Zanoni, que es una colega, una amiga nuestra, de profesor Vicente, es una psiquiatra de animales y trabaja específicamente con los perros. Entonces, pienso que podemos y debemos utilizar estos profesionales para, en un caso concreto, saber si el animal, el perro o el gato está sufriendo algún tipo de malos tratos
que se puedan descubrir, incluyendo para que el juez podrá decidir se esta guarda compartida deve terminar ou qual dos dois cônjuges deve quedar com o animal. E uma coisa que você falou, professora Vânia, sobre o interesse de los animales acima de qualquer outra coisa. Então, nestes casos, o juez deve pensar en el interés de los animales y utilizar el profesional para decidir con quién este animal va a quedar. Perfecto. Ahora, Juan, yo no sé si hay otras preguntas, cómo se sigue de ahora en diante, por favor, Juan o doctora Marita, yo no sé. Ahora es el turno de las preguntas del público, o sea que los asistentes, cada uno puede formular las dudas, preguntas que tenga, que le haya suscitado, que no son pocas. Gracias, Marita. Gracias. Bueno, si nadie empieza, Candela, sí, registro la presencia en esta sesión del juez Manuel Franklin, de Distrito Federal, juez de Derecho, que también Manuel Franklin es parte de nuestro núcleo de pesquisas de la Universidad Federal de Paraná. muy No bienvenido. sé si está escuchando a nosotros, pero creo que sí. ¿Cómo estás, Manuel Franklin? No. Creo que sí, no tiene conectado el micrófono, pero tiene el audio. En cualquier caso, como la sesión queda grabada y puede visualizarla, le damos muy cordialmente la bienvenida. Nos honra que un miembro de la carrera judicial, que tiene tanta responsabilidad, esté también presente hoy. Es un tema muy importante. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo solamente voy a hacer una observación, dos observaciones, una para cada ponente. Vicente, doctor Ataide, tu presentación ha sido vibrante, clara, valiente, provocadora también. Creo que esto era buscado. La duda que yo tengo después de oírte, pero después de ver el redactado del artículo, es que el redactado del artículo ¿considera a los animales sujetos de derechos? No, no está incluido, ¿verdad? No, no. No. En la redacción de la propuesta no hay No como está. sujetos, no. Tampoco está, porque una idea, por ejemplo, es en la exposición de motivos introducir esta calificación. No va a ser fácil porque en el caso de España, yo también hice funciones parecidas a las que tú haces, la coma, o sea, del título segundo, la verdad es que costó. Es decir, se poner a los animales primero, coma, ¿verdad? O sea, los bienes para que no hubiera confusión. Eh, Realmente lo que has dicho es todo un aprendizaje. Algo que me ha llamado la atención y subrayo es, los animales necesitan derechos. Y yo coincido plenamente contigo. Es decir, no basta con hacer declaraciones de mejora de su situación. O sea, necesitan derechos, pero para la atribución de derechos, como tú sabes, es necesario el reconocimiento de que sean sujetos de derechos. Es decir, esa lucha o ese aspecto es el que me parece que encuentra más oposición. ¿Es así o no? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, Brasil tiene una clara producción legislativa por los estados y municipios. Hay leyes estatales y municipales
que ya declaran animales como sujetos de derechos. ¿Ah? Tenemos el Código de Derecho y Bienestar Animal de Paraíba, de Roraima, de Amazonas, que son estados brasileños y que ya declaran por leyes estatales que animales son sujetos de derechos. Miro que es importante que el Código Civil no sea un obstáculo para que esas leyes estatales pueden ser aplicadas y reconocidas como válidas por los jueces estatales. Ok. Entonces, creo que no será posible aprobar un texto del Código Civil, en la reforma del Código Civil, declarando animales como sujetos de derechos. Pero sí es posible una apertura, Ujú. una ubicación de la naturaleza jurídica de los animales en el texto del código que permita una evolución de la doctrina y jurisprudencia para la catalogación de derechos animales y la producción de derechos animales en juicio por procesos judiciales, como hemos hecho acá en procesos judiciales que jueces tienen declarado animales como titulares del derecho a reparación de daños morales. Exacto. Ya tenemos con confirmación de tribunales estatales. Entonces, es lo más importante es trabajar la propuesta de la reforma del Código Civil brasileño de modo a declarar que animales son seres vivos sentientes, pero fuera del libro de las cosas o de los bienes y sin un régimen jurídico transitorio o subsidiario de los bienes. Es importante afastar los animales del régimen jurídico de las cosas sin necesidad actual de los declarados sujetos de derechos, porque no tenemos condiciones políticas para aprobar un texto tan avanzado como este. Pero las leyes estatales ya declaran animales como sujetos de derechos, entonces teníamos mejores condiciones para el reconocimiento de los derechos animales en juicio por medio de los procesos judiciales, las acciones. Es una perspectiva muy importante para acá. Yo coincido plenamente contigo, también como, mm, digamos, como procesalista, en que el aspecto procesal es muy importante. El logro, es decir, las declaraciones, si podéis mantener digamos, ese redactado de la condición jurídica, la situación jurídica de los animales en el código, ya es mucho, porque esto da pie, efectivamente, para que los tribunales repiensen las formas de protección de los animales atribuyéndoles los derechos que les corresponden. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy inspirador lo que has dicho. Yuri, a mí me ha encantado siempre es un placer oírte desde la primera vez que te oí, ¿verdad? Hace ya algunos años. Em, y sí que hay un punto, ¿verdad?, en el que la ley del perro Yoka, a la que has hecho referencia, es una ley que está en tramitación, está el texto, ¿verdad? Mm, esa es una... Yo no sé si vosotros tenéis el registro, o sea, es decir, la obligación de que el animal esté registrado. Esa es la pregunta que tengo. Es decir, hay registro general de animales, cartilla sanitaria, estos aspectos, digamos, básicos, o por lo menos que en algunos países se consideran básicos. ¿Cuál es la situación? Muchas gracias, profesora. La ley Joca está en tramitación y se refiere solamente a perros y gatos en el texto. Y se refiere también específicamente a esta cuestión de transporte aéreo Claro. de animales de compañía.
Sobre la identificación obligatoria no tenemos todavía. O que tenemos es muy reciente un programa que se llama Sin Patinhas, de Vanessa Negrini, del Departamento de Derecho Animal del Ministerio de Medio Ambiente. Pero esta identificación no es obligatoria, ella es voluntaria. Quien quiere puede hacer. Ah, Pienso que hoy o ayer li una noticia sobre la cantidad de personas que ya inscribieron sus animales. Pienso que 620.000 personas o 620 animales, no estoy seguro ahora. Y este programa fue criticado por algunas personas justamente porque no es obligatorio, porque no contempla a los animales en situación de calle. Pero Ujú. es un primer paso, como es el código, este texto de Código Civil, como fue la ley Sanção, que fue una ley también inspirada en un caso real de un perro Sansão, que fue, eh, tuve una pata, un miembro cortado, decepado, y originó esta ley que aumentó la pena para el crimen de maus tratos en la ley de crímenes ambientales. Y también tuvimos críticas en aquella época porque es solo para perros y gatos también. Pero empezamos con los perros y gatos y después vamos conquistando derechos para los otros animales. Al menos esta es nuestra expectativa. Muchas gracias, Yuri. Bueno, Vania, me parece que hay una pregunta en el chat. Ah, por Ok, cierto, podéis hacer las preguntas en portugués, está claro, porque nuestros ponentes de hoy y la moderadora han hecho la cortesía enorme y el esfuerzo de hablar en castellano, en español. Muchísimas gracias. Pero Arthur, ¿verdad? Manuel Franklin, Selma, ustedes pueden hacer las preguntas en su propio idioma como hacemos siempre. pero Gracias. Marita, solamente un aporte, solo para decir que en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, la identificación de los animales es obligatoria por ley, con sanciones para quien no lo hace. ¿Verdad? Muy Gracias. gracias. Bueno, la pregunta yo no puedo ver. Sí, está en el chat. Bueno, si queréis la leo yo, la hace, a ver, está en el chat. En el chat está la pregunta siguiente. La hace Ipan. Felicitaciones a todos. Gracias. Tengo una pregunta. Aunque se trata de un proyecto de Código Civil, no de procedimiento civil, me preocupa la incautación ilimitada de animales de producción que aún persiste en el nuevo artículo 1447. Con el nuevo sistema que se pretende, ¿creen que es posible evolucionar en esa materia, al menos imponiendo algunas limitaciones a la incautación? Prenda. Bueno, la pregunta es para los ponentes, ¿eh? No estoy acá con un proyecto abierto, pero creo que si la posibilidad de prenda, incautación de animales de producción, en portugués creo que sea penhor, nuestro penhor, ¿no? Un derecho real de garantía. Creo que no sea posible retirar o limitar este artículo porque sucede que son animales de producción de la ganadería y la ganadería, bien o mal, es protegida por la Constitución como una actividad económica. Y sin derechos de garantía, sin contratos, no hay condiciones para el comercio y el desarrollo de la ganadería, el sistema económico decorrente de la ganadería.
Entonces, no creo que en código que habrá una modificación de los límites, mas es importante un punto que la prenda sea solo para animales de producción, no animales salvajes o animales de estimación o perros, gatos. Entonces, hay una limitación para los animales que son sometidos a la actividad económica. Y creo que sería importante una modificación en nuestra ley de enjuiciamiento civil para retirar los animales eh, de amigos, yo sé, la peñora es otro nombre en La castellano. prenda, 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 prenda. Aprenda. prenda. Em Código de Processo Civil, Lei de Enjuiciamento Civil brasileña, não há uma previsão de que os animais não se sujeitam à prenda. ¿Ah? Mm. Y creo que incautación es en Código Civil y prenda en Código de Proceso Civil. Incautación puede querer decir embargo, el embargo, ¿no? Ujú. Embargo. A ver, nosotros cuando se hizo la reforma del Código Civil propusimos que se añadieran la reforma de dos leyes procesales, como lo hizo el Código Civil austríaco, el ABGB. Uno, cambiando en la ley de enjuiciamiento civil las atribuciones, dándole atribuciones al juez, ese artículo que has leído tú, Yuri, a la autoridad judicial, es decir, eso no lo tenían los jueces antes, ¿verdad? La facultad de asignar en caso de matrimonios en crisis, hoy es una pena que no esté, bueno, aquí Miriam, Miriam hizo su tesis doctoral sobre esto, o sea, el destino de los animales de compañía en caso de crisis de pareja, y ha sido muy eficaz. Hay que decirlo que eso ha sido muy eficaz. Al mes justo de publicarse la reforma del Código Civil y la reforma de la ley, ya ha habido sentencias en ese sentido. Y también a imitación de lo que hace el Código Civil austríaco, nosotros propusimos la reforma y se introdujo de la ley hipotecaria para prohibir la incautación, es decir, el embargo de animales, no solo de compañía, sino también de producción en los casos en los que se tienen que actuar por deudas, etcétera. Y es un buen freno, ¿eh? O sea, es una estrategia, más que nada. Bueno, Artur, bienvenido. Seguro que tendréis alguna pregunta para hacer a los compañeros. Antes te hemos dado la bienvenida, Manuel Franklin. Sabemos que eres juez y eres muy bienvenido. Gracias. Bueno, Marita, si no hay preguntas, a mí me gustaría traer una cuestión que el propio profesor Vicente he dejado en abierto y es importante. ¿Es posible? Sí, 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 claro. Tenemos tiempo, muy bien, muy bien. Entonces, profesor, tú sabes muy bien que una de las refutaciones más oídas en relación a la personalidad jurídica de los animales es que ellos no podrían asumir obligaciones, ¿no? Fue esto que dejaste en el aire cuando casi terminaste tu, tu manifestación. Y bueno, no hay fundamento para esta refutación, pero ¿no le parece que los animales, junto de esta cuestión, ficarían mejor abrigados al lado de los hiposuficientes, que son justamente las personas que no pueden por sí mismas hacer valer sus derechos, pero son personalidades jurídicas, tienen personalidades jurídicas, son sujetos de derecho, pero no tienes obligaciones. ¿Qué me dijo tú? Tú lanzaste la cuestión, ¿eh? Sí, sí, gracias por eso. Exacto. Sí, animales necesitan derechos, pero con eso animales tendrán
también deberes, obligaciones. Es una afirmación muy constante, incluso de la doctrina civilista. Pero si puede preguntarse, niños que tienen derechos, también tienen deberes y obligaciones. El nasciturus, el concebido, ¿no? que es un ser humano, no es una persona o puede ser una persona, pero es un sujeto de derechos. Bueno, tiene incluso capacidad de ser parte en procesos judiciales. Hay deberes, hay obligaciones para el concebido, el nasciturus o pequeños niños. Sí, bueno, si la ley imputar a los niños algún deber o obligación, es posible, pero no los hay, no hay. Sino, tal vez, obligaciones tributarias sobre el patrimonio del niño. Entonces, el mismo tratamiento que damos a los incapaces, como los niños, daremos a los animales. No hay, son incapaces, absolutamente incapaces como los niños, como el concebido, como el nasciturus. Entonces, no hay gran problema. Es un falso problema. Es un falso problema. ¿Ah? Basta darles el mismo tratamiento dado a los niños que todos los problemas estarán resolvidos. Exacto. Gracias por la oportunidad de poder responderla. Si me permiten, solo un pequeño adendo, que también podemos pensar en las personas mayores, pero incapaces por cualquier cuestión de salud, Perfecto. y mismo personas que no tienen cuestiones de salud, pero son, em, siempre olvido la palabra, que gasta mucho, que es perdularia y por nuestro Código Civil puede ser interditada también. Entonces, eso esto adendo. Perfecto. Pródigos, ¿no? Las personas que han dilapidado un patrimonio y que, o sea, efectivamente, pródigos. Sí, sí, Pródigos, exacto. Gracias. sí, sí. Hay una Eh, pregunta, ¿verdad? Sí, y doctor Artur Vicente. ¿Qué tal, Artur? bien, ¿y usted? Buenas tardes, gracias. Alegría por Tengo, verte. tengo uma pergunta para o Dr. Vicente e Dr. Yuri. Qual é o contexto político para a aprovação do Código Civil brasileiro e de leis de direito animal acá? Gracias. No, como yo estuve en la comisión de juristas, que participé de la redacción, no de toda, pero de la aprobación del anteproyecto y que se cambió en el proyecto de ley. Hay una intención muy clara de aprobar el texto de la reforma del Código Civil en Senado Federal aún este año de 2025, porque sabemos que en año de 2026 tendremos elecciones para el legislativo federal, para presidente de la República. Entonces, las condiciones políticas de tramitación de un proyecto de ley en 2026 será muy difícil. Entonces, creo, hay un trabajo en el Senado Federal para que en diciembre de 2025 el proyecto sea aprobado. Hay necesidad de una comisión especial en el Senado Federal para la evaluación de la propuesta de la reforma. Entonces, no sabemos quién estará en la comisión especial y cuál texto será aprobado en final de este año. Pero esta es la intención de senadores, de miembros
de la comisión. Y después en la Cámara de Diputados, no sabemos cuánto tiempo, mas mirando la tramitación de la propuesta del nuevo Código Civil de Proceso Civil, nuestra ley de enjuiciamiento civil, la aprobación en Senado Federal fue 1 año. Y en Cámara de Diputados, 4 años. Y entonces retornó al Senado y en Senado en 1 año fue aprobado. Creo que 4 años es una perspectiva buena de aprobación de la reforma. Y no sabemos o qué será a partir de 2026, quién será el presidente, la perspectiva, la ideología, la relación con la causa animal, con el medio ambiente. Es un panorama incierto, sabemos nosotros. Y para completar, si me permiten, Artur, eh, para além de estas cuestiones que el profesor Vicente ha traído, nosotros, no sé si profesora Marita y los demás saben con profundidad, nosotros aquí en Brasil tenemos un Congreso Nacional, tanto la Cámara cuanto el Senado, que hay muchos diputados y senadores que son de extrema derecha. La extrema derecha está avanzando en muchas partes del mundo, nosotros sabemos. Y también muchas veces las dos características coinciden, son representantes del agro, que decimos, de la producción agropecuaria. Entonces, no sé si fue en este sentido la pregunta de Artur, pero podemos pensar que, así como otras leyes, por ejemplo, esta semana tuvimos aquí en Brasil una aprobación de una ley que fragiliza, que flexibiliza el licenciamiento ambiental. Quieren destruir el poco que resta de las florestas, de las matas. Esta aprobación fue muy mal recibida por la sociedad y pienso que 2 días atrás la ministra del Medio Ambiente fue atacada en el Senado, en una reunión en el Senado por 2 senadores, si no estoy enganado, y causó también una gran conmoción. Entonces, tenemos este problema serio en Brasil, porque las personas que se eligen son personas que representan intereses propios, intereses económicos. Tenemos, claro, algunos representantes en las casas legislativas que son más atentos a las cuestiones ambientales, animales, sociales, pero son minoría. Entonces, esto es un serio problema. Perfecto. Muy bien. Hay una mano levantada, ¿verdad? Vania. Juan, Sí. ¿es de Juan? Por Sí, favor. Vania, si me permites. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradeceros la participación. Primero, creo que se tiene que poner en valor la introducción que nos has hecho, Vania, porque no te has limitado a hacer de moderadora, sino has dado tu opinión y esta introducción a la reforma del Código Civil brasileño es muy interesante. La intervención del profesor Vicente y de Yuri ha sido excelente. Y sí que me gustaría, antes de que finalice esta sesión, si nos podéis un poco avanzar, siendo optimistas, que pensemos pues que se apruebe esta reforma, ¿qué creéis que podría ser el siguiente paso, ¿no? A medio plazo de dónde podríamos ir avanzando. También quiero reconocer también el esfuerzo que se ha hecho en derecho comparado, ¿no? Que nos habéis bueno, ha abierto los ojos un poco de estas similitudes que tenemos entre el derecho, los avances en el derecho del Brasil y en el derecho español, ¿no? Pues mi pregunta sería esta: ¿cómo veis, o si sois optimistas, si se aprobase, pues a medio plazo, los avances en el derecho animal? Muchas gracias. Excelente pregunta, mi caro Juan Brull. Es una gran oportunidad. Mismo sin la aprobación actual del nuevo texto de la reforma,
creo que es un momento muy importante para la construcción de una legítima teoría dogmática de los derechos animales. Es necesario que los juristas del derecho animal eh, hagan una conexión con los juristas del derecho civil y de otras áreas, para la construcción consensual de una teoría de derechos animales que possa influenciar las decisiones judiciales. O que no tenemos ainda en Brasil es una teoría consolidada de derecho, dogmática de derechos animales con base en nuestras fuentes legislativas, estatales, municipales, algunas federales, las decisiones de la Suprema Corte. Tenemos acá en Brasil muchas fuentes legislativas, normativas de los derechos animales, pero no hay una teoría dogmática que sistematice, que organice estas fuentes normativas possa llegar a los jueces, entonces influenciar las decisiones judiciales para que nuevos derechos animales puedan en futuro, en nuevos casos, serem construídos en la práctica. Creo que es un momento importantísimo de construção del trabalho doutrinário para a elaboração e consolidação de uma teoria dogmática de direito animal, que tem sido el centro de mis investigações acá em Brasil. Mi último livro, Introdução ao Direito Animal, lança, y yo he escrito con Yuri un artículo sobre la teoría de las capacidades jurídicas animales, que es una propuesta de teoría dogmática de los derechos para los derechos animales, considerando la realidad normativa de Brasil. Entonces, me parece eso es un trabajo urgente que tenemos todos a hacer en la construcción de una teoría dogmática. Gracias. Muy bien, perfecto. Si me permite solamente un aporte. ¿Puedo, Marita? Sí, sí, sí. Sí. En el futuro hay hay un escrito en la justificativa del Código Civil de hoy, de la propuesta, de que se está basado en el Código Civil argentino. Bueno, sobre el futuro, tenemos me acuerdo ahora que creo que es en 2014, la justicia argentina, un caso de una orangotango Sandra, la consideró sujeto de derecho no humano. Entonces, esto es un futuro, esto es algo que ya está puesto, ¿no? En una decisión judicial. Bueno, si nos inspiramos en el Código argentino, creo que tenemos un futuro bueno por la frente, o por lo menos en la teoría, ¿no? Sí, es verdad. Tienes razón. Muy bien. Permítame una sola consideración final. Sí. Cuando profesora Vânia Tulio he hablado sobre el Código Civil argentino, el ministro de la Suprema Corte Argentina, Ricardo Lorenzetti, un conocido profesor de Derecho Ambiental argentino, ha dicho que animales son bienes colectivos y como eso están bien protegidos. Entonces, no hay necesidad de derechos para animales, porque como bienes colectivos, con protección especial de las leyes, no hay necesidad de derechos para animales. Entonces, el Código Civil argentino fue objeto de... tenemos un nuevo Código Civil Argentina, 2015, creo, que no hace ninguna previsión de animales como sujetos de derechos o dotados de sensibilidad, sintientes, nada. Y fue por causa de la
ponencia de profesor Ricardo Lorenzetti acá en Brasil, en el Senado Federal, que he producido este texto sobre la importancia de los derechos para los animales. Gracias, profesora Vania. Dios mío, qué interesante. Muy bien. Ok, Vania. Fabuloso. ¿Está bien para ti? ¿Le gustó? Mucho, sí. Bueno, yo creo que ahora sí es, si tú nos autorizas como moderadora, podríamos quizá concluir la sesión que hoy, Sí. aunque la hemos alargado un poco, tengo que decir que creo que interpreto el sentir de todos los que estamos presentes que ha valido la pena. Tanto que realmente ha sido una de esas sesiones en las que uno sale con la cabeza, con el intelecto alimentado por la altura, por la profundidad de las exposiciones, pero también con un profundo agradecimiento en el corazón porque compartimos intereses y estamos dispuestos a ir adelante. Es decir, la letra de los textos dice lo que podemos llegar a conseguir que digan, pero el espíritu, y como ha dicho, quiero subrayar también, es el de seguir adelante, en la consecución de los derechos para los animales. También quiero subrayar una propuesta hecha por el doctor Vicente Ataide Jr., que es la creación de una teoría dogmática del derecho animal. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que esa es una labor de todos, conjunta de cada país, y todos hemos de procurar mm, no atomizar solamente, ¿verdad?, los estudios, sino construir esa teoría porque merecen los animales que haya un respaldo dogmático suficiente, como lo ha habido, o como en su momento lo hubo ese esfuerzo generacional, es el nuestro, y se hizo en el ámbito del medio ambiente, costando lo que en su momento costara. Así que muchísimas gracias. Agradeceros nuevamente a los dos ponentes de hoy. Yuri, has estado como siempre brillante y además sugerente y con una cualidad que pocos oradores también tienen, que es la variedad, ese punto de originalidad que también has tenido. Reitero mi agradecimiento a los ponentes, pero dejo a Vania en el lugar, ¿verdad?, de mi admiración y mi agradecimiento por esa introducción que, como ha destacado muy acertadamente Joan, ha sido muy bien construida y un marco para encerrar las presentaciones de nuestros dos ponentes de hoy. Quiero también dar las gracias a los asistentes a la sesión de hoy, muy numerosos y muchos procedentes de Brasil, lo cual nos alegra muy especialmente abrir este campo a este país hermano con tantos intereses y además con tanta admiración, que habéis sido pioneros en el ámbito del derecho animal. Mi agradecimiento también a las entidades que hacen posible esta clínica año tras año. El año que viene queremos vuestras propuestas de temas, por favor, enviádnoslas. Y quiero destacar de todas las entidades a Tirando Blanc, la editorial, ¿verdad?, que publica también la revista y da cabida a la serie de monografías de los libros, ¿verdad?, la colección de libros que cumple este año 10 años, y muy especialmente a APLA, que nos presta la voz. Nunca mejor dicho, es este espacio, se lo debemos a ellos. Natalia, muy especialmente, y a José Binfa los quiero mencionar. Y para concluir, esta es una clínica de investigadores y los investigadores tenemos un vicio, que uno es hablar, pero el otro es escribir, leer y escribir. Así que os invito, queridísimos compañeros, colegas, ponentes de hoy, a publicar
vuestras ponencias de hoy tan interesantes, tan vibrantes, en el próximo número de DALPS, el del 2026, porque el 2025 ya está en el horno. Va a salir dentro de unos días en el mes de junio. Así que a todos mi más profundo agradecimiento. Veo a muchas caras conocidas, a todo el equipo mi agradecimiento por último al equipo organizador de la clínica, mis queridos compañeros, colegas, amigos. Hacemos tantas cosas juntos que bueno, es casi, puedo decir, o sea, una sesión que cada mes te reitera esa vibración para seguir adelante. Gracias, hasta la próxima, que será en cuanto empiece el curso. A todos, mi más profundo agradecimiento.